nuestro curso de generalista de Se recursos está humanos. grabando la llamada. Perdón, y vamos a iniciar también con nuestra tercera sesión, que el día de hoy vamos a ver lo que es relaciones laborales, bienestar organizacional y relaciones laborales y el bienestar organizacional de la gestión de recursos humanos. ¿Ok? Un tema de mucha importancia el día de hoy. ¿Y cuáles van a ser los objetivos de nuestra sesión el día de hoy? El día de hoy nuestros objetivos va a ser poder ver la legislación laboral vigente, ver los contratos de trabajo, elementos, tipos y modalidades. Vamos a ver la relación entre empleadores y empleados, tanto desde los derechos como las obligaciones. Y vamos a ver lo que es el bienestar organizacional, que va a estar planteado en lo que van a ser programas y estrategias. Todo esto es lo que tenemos el día de hoy. Perdón, todo esto es lo que tenemos el día de hoy programado para nuestra sesión. Y vamos a arrancar con nuestro primer tema, que es precisamente lo que es la legislación laboral. ¿Ok? Primero vamos a definir nosotros mismos. ¿Qué es la legislación laboral? ¿No? Legislación viene de leyes y laboral de trabajo. Entonces, básicamente, la legislación laboral, este, la legislación laboral son las leyes, ¿ok? Que regulan las relaciones laborales, ¿ok? Son las leyes que regulan las relaciones laborales. Ahora, la legislación laboral, que es el derecho laboral también, ¿ok? Contempla muchos aspectos dentro de ella, ¿ok? Este, contempla muchos aspectos dentro de ella, ¿no? Como que es, por ejemplo, el principio de protección. ¿Qué es el principio de protección? Por ejemplo, imagínate que de repente estás caminando un día por la calle y ves que un adulto y un niño se están peleando, ¿no? Ves que un adulto y un niño están de repente queriéndose golpear, jaloneándose, no lo sé, pero están en ese afán. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que haría tu instinto protector? Tu instinto protector lo que haría sería inmediatamente ir a defender al niño, ¿no? Tu instinto protector inmediatamente agarraría que tú vayas y pongas de repente al niño en tus espaldas o algo. ¿Por qué? Porque estás protegiendo a este niño, ¿no? ¿Por qué? Porque tú ves esa pelea y de inmediato dices, ¿quién es la parte más débil, ¿no? ¿Quién es la parte, entre comillas, también más indefensa, ¿no? De esta pelea es el niño. Entonces tú vas y lo proteges a él. Pero de repente al final este niño fue el que inició la pelea. De repente el adulto estaba parado ahí tranquilo y de pronto el niño se le acercó a golpearlo, ¿no? Pero entonces, ¿qué no hizo nuestro instinto? Proteger de inmediato a la parte que vamos a considerar más débil, ¿no? Entonces, es lo mismo con la legislación laboral, con el derecho laboral. El derecho laboral también tiene su instinto protector, ¿no? Que en este caso se le conoce como su principio de protección. ¿Y qué nos dice el principio de protección? Que siempre va a dirigirse en primera instancia a defender a la parte más débil. ¿Y a quién consideramos nosotros la parte más débil de una relación laboral? Entre el empleador y el trabajador, perdón, vamos a considerar que el trabajador es la parte más débil de la relación laboral. Así que el derecho laboral siempre va a estar dirigido en primera instancia a la defensa del trabajador. ¿Ok? Ahora, también vamos a ver lo que es por acá está. Listo, también vamos a ver lo que es también, por ejemplo, el derecho de el principio de irrenunciabilidad. Todavía no estamos pasando al material por si acaso, solamente estamos haciendo mención para ir entrando en contexto, ¿ok? También vamos a ver lo que es el principio de la irrenunciabilidad del derecho laboral. Es decir, que tú no puedes renunciar a tus derechos laborales, ¿ok? Poco a poco vamos a ir viendo cuáles son los derechos laborales, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuál es un derecho laboral que todos conocemos? El derecho a la remuneración, ¿no? Que todos tenemos derecho a trabajar por una remuneración a cambio. Entonces, yo como trabajador, no podría ir y decir, no, sabes que yo no quiero que me pagues el sueldo. Yo quiero trabajar, pero no quiero que me pagues un sueldo, ¿ok? Quiero ser tu trabajador, pero quiero estar en tu planilla, pero no quiero que pagues un sueldo por mí, ¿no? Quiero que firmemos un acuerdo donde yo te diga que renuncio a mi derecho
de cobrar un sueldo. ¿Ok? Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque ese es un derecho del trabajador al cual él no puede renunciar. Es como que tú vayas a una cárcel y le digas, ¿sabe qué? Quiero renunciar a mi derecho de libertad, métanme preso y que en la cárcel agarren y te metan preso. Te van a decir, no podemos. ¿Ok? Entonces es lo mismo, ¿no? Tú no puedes renunciar a tus derechos laborales, ¿ok? También por otro lado, vamos a ver lo que es, vamos a ver bueno, poco a poco vamos a ir viendo más principios, ¿no? Pero básicamente, pero básicamente nuestra legislación laboral, por lo menos dentro de nuestro país, ok, la vamos a encontrar dividida en, la vamos a encontrar dividida en dos aspectos, ok. ¿Cuáles van a ser estos dos aspectos? Vamos a encontrar los que van a ser, vamos a ver que van a ser, perdón, estoy un poquito mal, así que voy a hacer el esfuerzo de poder continuar con la cuestión. Ok, vamos a ver que está dividido en dos aspectos, en el sector público y en el sector privado, ¿no? Los sectores laborales son estos, sector público y sector privado. Ahora, el sector privado, vamos a encontrar que, bueno, vamos a encontrar dos formas de contratación dentro del sector privado. Me parece que por acá los tenemos. Ok, sí. Bueno, primero mejor vamos a empezar con el sector público para que nos pueda quedar, ya que nuestro curso se va a enfocar en el sector privado, mejor primero vamos a empezar a hablar del sector público. Ok, en el sector público vamos a encontrar dos formas de contratación. ¿Cuáles van a ser estas dos formas? Bueno, en realidad son varias, ¿no? Pero ¿cuáles son las dos formas de contratación que son más predominantes? Vamos a ver que una de ellas es la contratación CAS, ¿ok? Que es el contrato administrativo de servicios, que es la contratación que más se utiliza para ingresar al sector público, ¿ok? Que tú puedes ingresar a ellas tú puedes ingresar a estas mediante concurso público, es decir, las mismas instituciones sacan, ¿no? Sacan sus convocatorias públicas, ¿no? Y si tú cumples con el perfil, puedes agarrar y puedes postular, ¿no? Y puedes ingresar a una de estas instituciones, si es que cumples con el perfil. Y también por otro lado, vamos a ver lo que es el decreto legislativo 276, que para quienes aplica este decreto legislativo 276. Este decreto aplica para los trabajadores nombrados, que también es de la actividad pública, ¿ok? Y son trabajadores que ya han alcanzado la estabilidad laboral, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre los CAS y los 276 dentro del sector público? Que los CAS van a estar constantemente renovando su contrato de trabajo, ¿ok? Y tampoco no es seguro que los CAS vayan a permanecer dentro de la organización, o perfecto, que la permanencia de los CAS no es segura dentro de la organización. Es decir, puede ser que este mes te renueven, ¿no? Desde tu contrato CAS, como puede ser que de repente una vez que ves este contrato ya no te renueven. Supongamos que te renuevan cada 3 meses el contrato, ¿no? Entonces puede ser que te renueven 1, 2, 3, 4 veces, pero una quinta vez puede ser que ya no decidan renovarte. ¿Ok? Entonces tiene bastante inestabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no existen los contratos CAS permanentes. Los contratos CAS son solamente para poder suplir momentáneamente, ¿no? Determinados servicios, determinadas tareas que se requieren, y una vez que estos son cubiertos, pues pues ya damos por finalizada su contratación, ¿no? Entonces, ya damos por finalizada su contratación, ¿no? Entonces, ya no, entonces ya como ya no es necesario, ya no se renueva este contrato, ¿no? Y eso es algo que les juega mucho en contra a los trabajadores CAS porque no tienen esta estabilidad laboral, ¿no? Y al carecer, ¿no? De esa estabilidad laboral, hace que también ellos no tengan la motivación para tener una adecuada productividad dentro de su área, ¿no? Tampoco pueden hacerse una planificación a largo plazo dentro de sus áreas de trabajo porque este mes les renuevan, el próximo mes no se sabe si es que les van a renovar o no.
¿ok? Entonces, todo eso siempre va a causar conflictos, va a causar problemas en lo que es la contratación CAS, ¿no? Que de hecho, hace algún tiempo, este año 2024, el Congreso estuvo debatiendo la posibilidad de crear un tipo de contrato CAS permanente, ¿no? Es decir, que hubiesen trabajadores bajo la modalidad CAS que se quedaran permanentemente en la organización, lo cual fue observado. ¿Por qué? ¿Por qué fue observado, no? Porque nos dijeron de que si es que en caso se diera este tipo de modalidad de contratación CAS permanente, entonces, ¿qué serían esos trabajadores? Esos trabajadores ya no serían CAS, ya serían los 276 y ya no habría sentido de la existencia de la ley Servir. Y para eso vamos a explicar un poquito qué es la ley Servir. ¿Okay? La ley Servir es una ley que entró en vigencia precisamente para regular el trabajo el trabajo en la gestión pública, ya que los trabajadores 276 antes no había ningún control para su contratación. Es decir, no había ningún no había ningún, por así decir, ningún control de calidad, podríamos decir. No había previas evaluaciones o algo, o algún estándar que te dijera qué es lo que tú debías de tener para pasar a ese tipo de contratación, ¿no? No había ningún estándar similar a ello. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasaba, no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba, no? De que cualquier trabajador, pasaba ese tipo de contrato y es por eso que actualmente, bueno, hasta hace un tiempo y actualmente todavía vemos muchos trabajadores que tienen esta contratación 276, pero que no dan la talla que no dan la talla, ¿no? Por así decir, dentro de de su puesto de trabajo, ¿no? Y eso es lo que genera que no demos una adecuada atención de servicios en el sector público. Y esta ley Servir entra para hacer todo un proceso de cambio y dentro de ello ingresa con lo que es la meritocracia. ¿Y qué es la meritocracia? ¿No? La meritocracia agarra y nos dice, si un trabajador del sector público quiere pasar, ¿no? Quiere pasar a un tipo de contratación más estable, en este caso, ¿no? En este caso, precisamente, lo que es el 276, pues tiene que demostrar que efectivamente merece estar en este puesto de trabajo, ¿no? Tiene que demostrar que efectivamente ha hecho los méritos necesarios para poder pasar a esta contratación, ¿ok? Y eso es la meritocracia, ¿no? ¿Qué méritos has hecho? Es como que yo vaya ahora, a fin de año de 2024 y le diga al sector público, quiero un régimen más estable, quiero pasar al 276. Y ellos me van a decir, perfecto, ¿qué has hecho para merecer pasar al 276? ¿Ok? Yo podré decir, he cumplido con todas mis funciones a cabalidad. Muy bien, eso no es un mérito, esa era tu obligación. ¿Ok? Porque se te está pagando y precisamente para ellos tu remuneración, ¿no? Para que cumplas con tus labores que se te encomiendan, ¿no? ¿Qué más has hecho para merecer ese tipo de contratación? Eh, ¿has hecho algún estudio dentro de la entidad pública, de repente? ¿Has hecho algún aporte, has hecho algún artículo científico, alguna investigación, has estudiado algún pregrado, has hecho de repente algún artículo indexado de apoyo a nuestra organización? No, entonces, ¿en base a qué tú sientes que puedes merecer esta contratación? ¿No? Y mediante ellos se busca fomentar la mejora continua de los servidores públicos. Es por eso que precisamente si es que se diese un tipo de contratación CAS permanente, por ejemplo, ya no tendría sentido seguir, no tendría ya sentido seguir aplicando ese tipo ya no tendría sentido seguir con la ley Servir, ¿no? Porque la ley Servir automáticamente ya perdería su valor. Entonces, por eso que es muy difícil que se pueda dar ello, ¿no? Ahora, estas son, como repito, las contrataciones más comunes que vamos a ver en el sector público, pero no son todos los decretos legislativos que encontramos dentro del sector público. De hecho, el sector público es muy amplio, ¿no? Y vamos a encontrar, por ejemplo, también la ley para profesores, la ley para magistrados, la ley para docentes universitarios,
Vamos a encontrar también lo que es, pues, la ley para profesionales de salud, para asistenciales de salud, ¿ok? La ley para fiscales, servidores diplomáticos, militares, policías, servidores penitenciarios, gerentes públicos, entre otros, ¿no? Nuestro sector público es muy amplio y vamos a ver que cada uno va a tener su propia legislación con su propia normativa para poder así tener el cumplimiento de sus, para poder tener así el cumplimiento para tener el cumplimiento de sus normativas, ¿no? Entonces, como vemos, lo que se busca a través de ello, bueno, a través de todo esto es normar la actividad pública, en este caso el sector público, normar la actividad que van a realizar los trabajadores del sector público. Y nos vamos ahora al otro régimen, que vamos a encontrar que es el régimen, nos vamos ahora al otro sector laboral, que es el sector privado, ¿no? Que el sector privado ya está constituido por las empresas privadas, empresas que nacen de la inversión propia, empresas que tienen un objetivo que es poder rentabilizar, poder obtener ganancias, ¿no? Que estas son las entidades privadas. Y ahora, las entidades privadas también tienen sus propias normativas, ¿no? De hecho, se dividen en dos grupos. ¿Cuáles son estos dos grupos? El régimen general y los regímenes específicos. ¿De qué me habla el régimen general? El régimen general me habla el régimen general es conocido también como la ley de la productividad y competitividad laboral. Se le conoce como régimen general porque es el más conocido dentro del sector privado, ¿no? De hecho, cuando nosotros muchas veces escuchamos, por ejemplo, la gratificación, que es un sueldo completo, ¿no? ¿A cuánto equivale la gratificación en el sector privado? Es un sueldo completo. Ya está. Este beneficio que estamos mencionando pertenece al régimen general. Cuando hablamos también de que hay vacaciones, ¿cuántas son las vacaciones? 30 días al año, por ejemplo. También este beneficio pertenece exclusivamente al régimen general. ¿Ok? Entonces se lo conoce como régimen general porque es el más conocido. ¿Ok? Es el más conocido, es el más utilizado, es el régimen que más se trabaja dentro del sector público. ¿Ok? Pero no es el único régimen, ¿no? También tenemos los regímenes especiales o los regímenes específicos, que son también otras normativas que se han adaptado a las diferentes consideraciones laborales que se pueden tener en el sector público, ya sea, por ejemplo, por el tamaño de la empresa, ¿no? Y acá podemos encontrar el régimen para las microempresas, las pequeñas empresas, que son empresas más pequeñas y que también tienen su propio régimen. Ya, de repente también queremos otro tipo de régimen. No lo sé, por ejemplo, por el tipo de actividad, ¿no? Por el tipo de actividad que va a realizar la empresa, y aquí también podemos encontrar lo que es, por ejemplo, aquí podemos encontrar también lo que es, por ejemplo, el régimen agrario, el régimen de construcción civil, el régimen minero, ¿no? Que está enfocado a lo que es la actividad, ¿okay? La actividad de la empresa, ¿no? Entonces también tenemos por la actividad del personal, ¿no? Que podemos encontrar, por ejemplo, el régimen del trabajador del hogar, el régimen del músico, el régimen del artista, ¿no? El régimen acá también del fútbol profesional, pesquería, construcción civil, ¿ok? Todos ellos, ¿ok? Que estos regímenes específicos, ¿ok? Ya son, como dice su nombre, específico, ya sea por la actividad, tamaño, ¿ok? Que ejerce la empresa. Incluso también tenemos, que no son propiamente regímenes, pero sí son normativas adaptadas también a lo que es, por ejemplo, trabajadores con determinadas condiciones, como por ejemplo, los trabajadores con TBC, ¿ok? Con tuberculosis, los trabajadores con VIH, trabajadores discapacitados, trabajadores del trabajador adolescente, ¿ok? Que también tenemos, no son propiamente estos decretos legislativos, no son propiamente regímenes laborales, pero sí son normativas adaptadas para que ellos puedan ejercer y cumplir su trabajo, ¿no? Entonces, como vemos acá, tenemos bastantes consideraciones dentro de lo que es el sector público y precisamente, perdón, dentro de lo que es el sector privado. Y precisamente nuestro curso va a estar orientado al sector privado.
en nuestro curso, los temas que vamos a tratar, los vamos a dirigir directamente a lo que es el sector privado, para ser más específicos, los vamos a dirigir al régimen general. Pero para que se pueda entender mejor aún el régimen general, vamos a ver una pequeña diferenciación, vamos a ver una pequeña diferenciación entre el régimen general, bueno, entre las condiciones laborales del régimen general y las condiciones laborales de, por ejemplo, una micro y una pequeña empresa. ¿Ok? Para ello vamos a poder visualizar ahora un pequeño cuadrito en el que vamos a ver las diferencias de las condiciones laborales. ¿Ok? Y vamos a empezar por aquí. A ver, permítanme. Ok, por acá está. Listo. Acá vamos a ver, por ejemplo, nuestro cuadrito. ¿Y qué nos va a mencionar? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la diferenciación en cuanto a las condiciones laborales que me ofrece una microempresa, una pequeña empresa y una empresa del régimen general, siendo las tres, ok, es decir, siendo que estas tres tipos de empresas pertenecen todas al sector privado, ok. Todas estas pertenecen al sector privado. Y lo que vamos a ver ahora es la diferenciación de condiciones laborales que existen entre las tres. Y vamos a empezar por aquí. A ver, vamos a empezar por la remuneración primero. Vamos a empezar por los puntos que coinciden. ¿Ok? En la remuneración todas van a coincidir en que nos va a corresponder por lo menos, ¿ok? Por lo menos poder ganar el sueldo mínimo vital. Es decir, si tú trabajas tiempo completo en cualquiera de estas tres empresas o en cualquiera de estos tres tipos de empresas, tú no tienes derecho a percibir por lo menos la remuneración mínima vital. No puedes percibir menos de ello si estás trabajando en tiempo completo. ¿Puedo percibir más de ello? Por supuesto que sí, ¿ok? Pero menos de ello no puedes. Ok, también vamos a ver por acá, a ver por este lado, vamos a ver también lo que es, vamos a ver acá también, lo que es, por ejemplo, ya la jornada y el horario de trabajo, ¿no? Sea cual sea el régimen en el que se encuentre, todos tienen derecho a laborar máximo 8 horas diarias y 48 horas semanales. No deben exceder este tiempo, ¿ok? Es máximo 8 horas diarias y 48 horas semanales. No se debe exceder este tiempo. ¿Ok? Ahora, y si es que se excediera este tiempo, ¿no? Si es que se diese que por necesidad tienen que trabajar más, pues ya tiene que proceder lo que es, ya tiene que proceder lo que es el pago de horas extras. ¿Ok? Que también vamos a aprender nosotros a calcular cómo, vamos a aprender a calcular, cómo pagamos las horas extras. Después también vamos a poder visualizar, vamos a poder visualizar por este ladito lo que es, a ver, acá está, el descanso semanal. No, nos dice que también, sí, no importa a cuál de las tres yo pertenezco, cuál de estas tres, ya sea microempresa, pequeña empresa, ok, no importa cuál de las tres yo pertenezca, ok, yo merezco por derecho un descanso semanal obligatorio. Y este descanso semanal va a ser este descanso semanal va a ser de por lo menos un día a la semana. ¿Ok? 24 horas corridas. ¿Ok? Puede ser más, pero mínimo tiene que ser un día a la semana. ¿Ok? Y los tres coinciden. Hasta aquí vemos que los tres tienen mucha igualdad, ¿no? Hasta acá vemos que los tres tienen mucho parecido. Pero ahora vamos a empezar a ver las diferenciaciones. Y empezamos con las vacaciones, por ejemplo. ¿Ok? Aquí mi primera diferenciación. Me dice que tanto en la micro como en la pequeña empresa, una vez que yo cumplo el año de servicios, me va a corresponder mis vacaciones. Pero ¿cuánto me va a corresponder de vacaciones en la micro y en la pequeña empresa? Eh, me va a corresponder 15 días. ¿Ok? Mientras que en las empresas del régimen general me corresponde de vacaciones 30 días. ¿Ok? Es decir, si yo cumplo el año de trabajo y laboro en una microempresa, inmediatamente me corresponden 15 días de vacaciones. Pero si cumplo el año de trabajo y laboro en una empresa del régimen general,
me va a corresponder mis vacaciones completas, que son los 30 días, ¿ok? ¿Qué más acá? Por ejemplo, las compensaciones por tiempo de servicios, más conocidas también como las CTS, que también vamos a aprender, a calcularlas, ¿ok? ¿Cuánto corresponde el pago de compensaciones de servicios? ¿Ok? Me dice que aproximadamente, ¿ok? Para las empresas del régimen general, aproximadamente equivale a un sueldo por año. ¿Ok? Esto es un aproximado, ¿ok? Eh, este no es el monto fijo. De hecho, nosotros vamos a aprender cómo calcular también las ETS, pero es importante mencionar que este no es el monto fijo, ¿ok? Este es un aproximado, ¿ok? Que me va a decir que ya son, me va a decir que son, en la compensación por tiempo de servicios, que en el caso de que yo pertenezca al régimen general, va a equivaler a un sueldo por año. Si pertenezco a una pequeña empresa, me va a corresponder medio sueldo al año. ¿Ok? Me va a corresponder medio sueldo al año. Y si trabajo en una empresa del régimen, y si trabajo en una empresa, perdón, en una microempresa, no me corresponde la CTS, ¿no? Es decir, los trabajadores de la microempresa, ellos no reciben CTS. Vamos ahora con las gratificaciones, ¿no? Que precisamente ahora en el mes de diciembre se están haciendo el pago de las gratificaciones. O bueno, ya se han debido hacer el pago de las gratificaciones. Igual también vamos a aprender cómo calcular gratificaciones, ¿ok? Pero bueno, primero me dicen, si yo, por ejemplo, pertenezco a una microempresa, si yo trabajo en una microempresa, pues este derecho a mí no me corresponde. Es decir, yo como microempresa no recibo gratificación. ¿Ok? Legalmente mi jefe, mi empleador, no está obligado a pagarme gratificación. De repente por ahí me da algo, ¿no? Mi jefe, de repente me da un bono, me da un adicional o algo. Eso pueden hacer de buena fe del jefe, ¿no? Sí, pero legalmente no hay obligación del empleador de pagar gratificación a los trabajadores de la microempresa. En cambio, los trabajadores de la pequeña empresa sí reciben una gratificación. ¿Y de cuánto reciben su gratificación? Ellos reciben su gratificación de medio sueldo. ¿Ok? Es decir, ahora en diciembre ellos van a recibir medio sueldo y en julio han recibido otro medio sueldo. ¿Ok? Y si yo pertenezco al régimen general, ¿cuánto será mi gratificación? Si tú perteneces al régimen general, tu gratificación va a equivaler un sueldo completo. ¿Ok? Si eres del régimen general, tu gratificación es un sueldo completo. ¿Ok? Entonces, como te das cuenta, sí hay diferenciación entre estos regímenes laborales, ¿no? Aunque los tres son del sector privado, existe la diferenciación entre estos tres, ¿no? Seguimos, por ejemplo, las utilidades. ¿Qué son las utilidades? Las utilidades, perdón, las utilidades son las empresas anualmente generan ganancias, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Estas ganancias, gracias a quién las genera la empresa, ¿no? A los trabajadores precisamente. Entonces, como una forma de agradecimiento o de retribución, la empresa debe repartir estas utilidades. Un momentito, por favor, estimados, un momentito. Perdón, estimados, perdón, me dio un ataque de tos, pero ya, ya lo controlé un poquito. Ok, bueno, decíamos entonces que las empresas generan las ganancias anuales, que eso es en parte gracias precisamente a los trabajadores, ¿no? Que ellos son los que colocan su esfuerzo, su desempeño para poder generar estas ganancias. Pero, entonces, ¿pero qué nos dice, no? Nos dice que como retribución, la empresa tiene que repartir un porcentaje de estas ganancias entre sus trabajadores. Ahora, las empresas también tienen que cumplir ciertas condiciones para que sean aptas para poder repartir este porcentaje de utilidad, este porcentaje de ganancias, ¿no?
como que, por ejemplo, la empresa tenga más de 20 trabajadores. Y si me dice que una de las condiciones es que la empresa tenga más de 20 trabajadores para poder repartir sus utilidades, eso inmediatamente me descarta que la microempresa pueda repartir utilidades. ¿Por qué inmediatamente descarta la microempresa de repartir utilidades? Porque la microempresa no puede tener más de 10 trabajadores. Así que la microempresa no, los trabajadores de la microempresa no reciben utilidades. ¿Ok? A diferencia de los trabajadores de la pequeña empresa, que si la pequeña empresa cumple, ¿no?, con los requisitos mínimos, sí van a recibir utilidades. ¿Ok? Y también los del régimen general. ¿A cuánto equivalen las utilidades? ¿No? Supongamos que la empresa este año 2024 generó un total de ganancias de $1.000.000, ¿ok? La empresa este año tiene en total de ganancias $1.000.000. Entonces, ¿qué nos dice, no? Dependiendo del rubro de la empresa, si es industrial, si es pesquera, si es minera, si es telecomunicaciones, depende del rubro de la empresa, esta tiene que repartir un porcentaje, ¿no? Los porcentajes están establecidos. Ahorita no los tengo a la mano, tampoco los tengo memorizados, pero más o menos sé que, por ejemplo, para el sector minero son, me parece, un 8% de tus ganancias. Para el sector de telecomunicaciones me parece que es un 10%, oscila entre esos porcentajes, entre un 8 y un 10%. ¿Ok? Perdón, entre un 8 y un 12%. Oscila entre esos porcentajes para poder repartir sus utilidades. ¿Ok? Entonces, ya sabes, si eres de una microempresa, no te va a corresponder la repartición de las utilidades, ¿no? La asignación familiar. ¿Qué es la asignación familiar? La asignación familiar es un apoyo económico que da el empleador a todos los trabajadores que tienen carga familiar. ¿Qué entendemos por carga familiar? A todos los trabajadores que tienen hijos, ¿ok? Hijos menores de edad, ¿ok? ¿A qué nos referimos con hijos menores de edad? Ok, hijos que sean menores de 18 años. Si yo tengo hijos que son menores de 18 años, me van a corresponder mi asignación familiar. ¿A cuánto equivale la asignación familiar? Equivale a un a un 10% de la remuneración mínima vital actual. Actualmente la remuneración mínima vital es 1.025 soles. Por lo tanto, la asignación familiar es 102.5. Es decir, si yo tengo un hijo menor de edad, me va a corresponder, aparte de mi sueldo, que el empleador me pague 102.5 soles. ¿Ok? Si es que tengo 2 hijos menores de edad, únicamente recibo los 102.5 soles. Este monto, por lo menos en lo que es el régimen general, no se paga de acuerdo a la cantidad de hijos, sino que se paga en general por la carga familiar general. ¿Ok? Entonces, si yo tengo 20 hijos, igual recibo únicamente los 102.5. ¿Ok? Eso es lo que recibo por mi carga familiar. ¿Ok? Ahora, casos que se pueden dar en esta, o circunstancias que se pueden dar en esta asignación familiar. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando mis hijos llegan a la mayoría de edad? ¿Pierdo este beneficio? Se supone que sí. ¿Ok? Se supone que ya no te debería de corresponder. Pero si tu hijo mayor de edad es menor de 24 años y está llevando estudios superiores, es decir, está estudiando en el instituto, en la universidad, o está terminando de repente su educación básica, de repente el colegio, por algún motivo no pudo terminarlo en su etapa de vida y ahora está terminando el colegio, entonces durante este proceso, ¿ok? Durante su etapa de estudios, ¿ok? Sí va a poder durante esa etapa de estudios, él sí tú vas a poder cobrar lo que va a ser la asignación familiar, pero únicamente hasta que o culmine los estudios o cumple los 24 años, lo que llegue primero.
¿Ok? Ahora, si yo soy trabajador de la microempresa, no me corresponde la asignación familiar. Si soy trabajador de la pequeña empresa, no me corresponde la asignación familiar. Estas micro y pequeñas empresas no entregan asignaciones familiares. En cambio, el régimen general sí entrega, o sí está en la obligación de pagar lo que es el régimen general, ¿ok? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta hasta acá? Entonces, como nos damos cuenta hasta acá, podemos ver que básicamente trabajar en el régimen general es tener mayor cantidad de beneficios, ¿no? Mientras que trabajar de repente por ahí en el régimen, en otros regímenes, como por ejemplo el de la microempresa, la pequeña empresa, nos limita más en nuestras, nos limita más en nuestros beneficios, ¿no? Entonces, precisamente queríamos mostrarles esto para que puedan ver la diferenciación entre estos regímenes laborales, ¿ok? Y nosotros, nuestro curso va a estar abocado a lo que va a ser el régimen general. Nuestro curso, a partir de ahora en adelante, va a estar abocado a lo que es el régimen general, que es el régimen, el, que es el régimen, el que hemos mencionado, que es el decreto legislativo 278. ¿Okay? En ese régimen va a estar abocado nuestro curso. Y vamos a empezar también a hablar un poquito más acerca de tocando también el tema de lo que es la contratación de trabajo. ¿No? Que en la anterior sesión, el día de ayer, estábamos viendo lo que era el proceso de reclutamiento y selección y decíamos, ok, y ahora, ¿qué sigue cuando ya tenemos contratado al trabajador ideal, no? Mejor dicho, cuando ya hemos pasado todo nuestro proceso de reclutamiento y selección y decimos, listo, terminamos el proceso y ahora ya, ahora, ¿qué es lo que sigue, no? Ahora lo que sigue es contratar al trabajador. Y teníamos que ver ahora precisamente ese tema del contrato de trabajo, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? El contrato de trabajo, ¿qué es el contrato de trabajo? El contrato de trabajo es el proceso por el cual se formaliza la relación laboral entre el trabajador y el empleador. ¿No? Ese proceso por el cual, ese proceso por el cual nosotros eh, agarramos y les damos, ¿no? A nuestros trabajadores, ese proceso por el cual nos agarramos y les damos a los trabajadores la oficialización de que pasaron de ser candidatos ganadores a ya convertirse en nuestros trabajadores, ¿no? El contrato también se describe como el acuerdo mutuo entre el empleador y el trabajador sobre las condiciones laborales en las que se va a basar su relación. ¿Ok? Y el contrato de trabajo por acá nos dice, ¿no? ¿Quién puede firmar un contrato de trabajo? Un contrato de trabajo puede firmar, por ejemplo, cualquier persona mayor de edad. Cualquier persona que haya alcanzado la mayoría de edad está en la capacidad de poder firmar un contrato de trabajo. ¿Ok? Segundo, una persona menor de 18 años, pero que se encuentre legalmente emancipado. Es decir, si eres menor de edad y quieres firmar un contrato de trabajo, puedes hacerlo siempre y cuando te encuentres legalmente emancipado. No quieres estar legalmente emancipado, que un juez haya analizado tu situación y haya determinado que puedes asumir los deberes, derechos y responsabilidades de una persona mayor de edad, es decir, de un adulto. Asumes los deberes y las responsabilidades de un adulto, ¿ok? Y también si es que eres menor de edad, ¿ok? Menor de 18, pero mayor de 16. No estás legalmente emancipado, pero quieres trabajar, quieres firmar un contrato de trabajo, también puedes hacerlo, pero este contrato tiene que ser, perdón, pero este contrato tiene que ser a través de, eh, este contrato, perdón, tiene que ser a través de la autorización de tus apoderados, que pueden ser tus padres o tu tutor legal. ¿Ok? Y por último, los extranjeros. Los extranjeros también pueden firmar un contrato de trabajo siempre y cuando su legislación sea aplicable, ¿no? Normalmente, ¿qué es lo que se le pide al personal extranjero para que puedan firmar el contrato de trabajo? Lo que normalmente se les pide a ellos es bueno, lo que normalmente ellos se les pide es que tengan un permiso de trabajo, ¿no?
que estén debidamente autorizados para poder trabajar mediante el permiso de trabajo. Eso es lo que a ellos se les pide para que puedan firmar el contrato de trabajo. Ahora, el contrato de trabajo puede ser en modalidad, puede ser, perdón, tanto verbal como escrito. Ambos existen y ambos se dan frecuentemente, ¿no? ¿Cómo es el contrato verbal? El contrato verbal es el acuerdo de buena fe. Cuando valga la redundancia, ambas partes de buena fe, llegan a los acuerdos de este contrato, ¿no? Y deciden respetarlos por mutuo acuerdo, ¿no? Ahora, este contrato de trabajo verbal se da de buena fe porque no va a quedar nada evidenciado de ese proceso, ¿ok? No es que yo pueda grabar en ese momento, la voz de mi jefe indicando el acuerdo que estamos llegando, no es que en ese momento vayamos a firmar algún documento o algo, no, eso es un acuerdo verbal de buena fe, ¿ok? Es un acuerdo de buena fe en el que ambas partes llegan, llegan a los acuerdos, ¿no? Y el contrato escrito, que sí es, donde los acuerdos van escritos y van firmados, ¿no? Por la aprobación de ambas partes. Ok, ambos contratos son buenos, ok, ambos no significa que el contrato verbal sea un contrato informal. ¿Ok? La contratación verbal existe, ¿ok? Solamente que lo complejo de la contratación verbal es que esta no tiene validez legal, ¿ok? Es decir, no es que si tú firmas un contrato, o mejor dicho, si tú entras a trabajar mediante un contrato de trabajo, no es que se va a desconocer tu situación de trabajador, no es que te vamos a desconocer como trabajador, sino que más bien los acuerdos que lleguen internamente en este contrato no van a tener, no van a tener un respaldo legal como para poder establecerlos o hacerlos respetar con firmeza. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no hay ninguna firma de por medio, no hay ningún acuerdo, no hay ningún compromiso más que la buena fe y nada más. ¿Ok? Entonces, sí, por eso se recomienda, ¿no? Que preferentemente se trabaje con los acuerdos de trabajo, con los contratos de trabajo escritos, ¿no? Pero también se pueden dar los contratos de trabajo verbales. ¿Ok? Pero recuerda que siempre, aunque sea por más sencillito que sea, es mejor poder contar con un contrato de trabajo escrito. ¿Ok? Y vamos a ver aquí cuáles son las partes que debe tener un contrato de trabajo, ¿no? Cómo debe estar formado este contrato de trabajo o cómo debe estar elaborado este contrato de trabajo. Nos dice acá, este contrato de trabajo tiene que estar elaborado por uno, acá está, nos dice que tiene que estar elaborado, ¿no? Por uno, el título del título del contrato de trabajo, ¿no? Que su título tiene que ser contrato de trabajo, no puede ser de repente donación de trabajo, no puede ser convenio de servicios, no puede ser acuerdo laboral, no puede ser de repente, no sé qué otros nombres más utilizan, no puede ser de repente donación de trabajo, no puede ser de repente eh, este acuerdo de servicios, ¿no? No, tiene que ser tal cual contrato de trabajo, ¿ok? Y tiene que figurar tal cual lo estamos mencionando, ¿no? También, por otro lado, mencionamos también la identificación de las partes. En un contrato de trabajo tienen que estar debidamente identificadas todas las partes involucradas, ¿no? En este caso, ¿quiénes van a ser mis partes involucradas? Van a ser desde, van a ser por ejemplo, el empleador, ¿no? Que tiene que estar debidamente identificado, primero que nada, la empresa. Porque si tú estás firmando tu nombre con una empresa, tiene que figurar necesariamente el nombre de la empresa. ¿Ok? Que esta empresa va a estar debidamente representada por una persona, ¿no? Es lógico, pero tiene que figurar primero el nombre de la empresa junto con su RUC y todo ello. ¿Ok? También tenemos que verificar que tenemos que verificar también que el trabajador también que esté claramente identificado. ¿Mediante qué? Mediante, por ejemplo, su documento de identidad, su carnet de extranjería, su dirección actualizada, ¿no? La dirección en la que
actualmente esté viviendo o esté residiendo este trabajador. Tú como empleador tienes este derecho, ¿no? De poder pedirle de repente al trabajador una, una evidencia de la vivienda, ¿no? Como podría ser de repente un recibo de luz, un recibo de agua, un contrato de alquiler, de repente algo que te certifique que verdaderamente el trabajador reside en el lugar que te está mencionando. Más que todo por una cuestión de seguridad, más que todo, ¿ok? Después también, después también vamos a ver que nos habla acerca de la enumeración de términos y condiciones. El contrato de trabajo es el momento en el cual tú colocas los términos, condiciones que vas a poner a la persona para que pueda ingresar a laborar a tu empresa. Recuerda que quien pone las reglas del juego para iniciar la relación laboral es directamente la empresa. Perdón, la empresa es quien pone las reglas del juego, ¿ok? Entonces la empresa va a poner sus condiciones, va a poner de repente el horario de trabajo, de qué hora es, qué días son qué días se van a tomar los descansos, ¿ok? Todo ello la empresa va a establecer previamente. Y también, bueno, y también dentro de estas condiciones, dentro de esos términos y condiciones, la empresa también tiene que establecer un punto muy importante. Y este punto es el periodo de prueba. ¿Cuándo aplicamos el periodo de prueba dentro de nuestras empresas? ¿Ok? El periodo de prueba nosotros lo vamos a aplicar, el periodo de prueba nosotros vamos a aplicarlo cuando eh, cuando uno que nada el trabajador o esté ingresando a la empresa recién o esté asumiendo un nuevo cargo dentro de mi empresa. Habíamos visto los tipos de reclutamiento, ¿no? Obviamente que era el reclutamiento interno. Y supongamos que por reclutamiento interno, un trabajador está pasando de un puesto a otro. Entonces, puedo también ahí aplicar un periodo de prueba. Ok, este periodo de prueba ¿qué involucra estar en el periodo de prueba, no? Es positivo para la empresa, pero no es tan positivo para el trabajador. De hecho, no es nada positivo para el trabajador, ¿ok? ¿Qué me dice el periodo de prueba? El periodo de prueba me dice de que durante la duración de este periodo de prueba, en cualquier momento la empresa puede desistir de mis servicios. Es decir, en cualquier momento la empresa puede venir y me puede decir, gracias, pero ya no requerimos de tus servicios. ¿Ok? Y estaría en su derecho, estaría en su derecho. Podría denunciar, no puedes denunciar. Me tendrían que avisar por lo menos con cierta anticipación para que yo pueda ir buscando otro trabajo. No, te pueden decir hoy día para mañana. ¿Ok? Entonces, ese es el problema del periodo de prueba, que el periodo de prueba no le permite a la empresa poder romper la relación laboral en cualquier momento con el trabajador, ¿no? ¿Cuánto dura el periodo de prueba? Para los trabajadores, entre comillas, normales, vamos a decir, ¿ok? Para los trabajadores operativos normales, el periodo de prueba puede durar hasta 3 meses. Puede ser menos, puede ser menos. Si la empresa determina que 3 meses es mucho, solamente queremos un mes, puede durar un mes. Si la empresa determina no queremos periodo de prueba, ¿ok? No somos partidarios de eso, no vamos a aplicar el periodo de prueba, no va a haber periodo de prueba, pero la empresa tiene el derecho de poder aplicar su periodo de prueba hasta 3 meses. ¿Ok? ¿Y qué me dice? Que durante estos 3 meses, en cualquier momento de estos 3 meses, la empresa puede desistir de mis servicios. La empresa todavía se puede, por así decir, desanimar de tomar mis servicios. Así que una vez que firmas tu contrato, todavía no des por hecho de que ya el trabajo es tuyo. Todavía te falta superar este periodo de prueba. También vamos a ver lo que es el periodo de prueba para los trabajadores de confianza. ¿Ok? ¿Quiénes son los trabajadores de confianza? Son trabajadores que de repente manejan secreto profesional, son trabajadores que tienen acceso directamente a información privilegiada de la empresa. ¿Ok? ¿Y que tienen acceso a información privilegiada de la empresa? ¿Y cuánto tiempo, perdón, y cuánto tiempo
va a durar este periodo de, ¿cuánto tiempo va a durar aproximadamente este periodo de prueba para el personal de confianza? Puede durar hasta 6 meses, ¿ok? Puede ser menos, ¿ok? Pero pueden establecer el máximo de 6 meses. Y los trabajadores directivos. ¿Quiénes son los trabajadores directivos? Son aquellos que tienen alta responsabilidad dentro de la empresa, que incluso pueden asumir el rol del empleador en determinados momentos o el rol del gerente general, ¿no? Ya sea por situaciones de reemplazo, situaciones de emergencia, porque ellos pueden llegar a asumir estos puestos de trabajo. Así que son puestos de alto nivel dentro de la empresa y para los trabajadores que van a ocupar estos puestos de trabajo, se les puede pedir hasta un año de periodo de prueba. Es decir, que durante todo el primer año que ellos van a trabajar, todavía no van a tener por hecho el puesto de trabajo hasta que no superen este periodo de pruebas, ¿no? Ahora, muchas veces vienen trabajadores con la misma duda casi, ¿no? A veces vienen y nos dicen, mire, yo entré a trabajar a tal empresa, ¿ok? Dejé otras oportunidades, incluso algunos dicen, dejé mi trabajo, ¿ok? Abandoné mi trabajo porque no me querían soltar todavía, ¿no? Dejé mi trabajo todo para poder entrar a esta empresa y no ha pasado ni 3 días y han venido y me han dicho, gracias, pero no pasaste el periodo de prueba. Gracias, pero no cumpliste con nuestras expectativas. Gracias, pero no eres lo que estamos buscando y me han retirado. Pueden hacer eso, los puedo demandar, porque yo los quiero demandar, uno, por daños y perjuicios, ¿no? Me han hecho perder una oportunidad laboral, me han hecho renunciar a mi trabajo, ¿no? Dos, me dicen que no me contratan porque no he pasado el periodo de prueba, ¿no? Y muchas veces los trabajadores dicen, ¿no? ¿Cómo esperan evaluarme si ni siquiera llevo un día en la empresa? ¿No? Si ni siquiera me han dado la oportunidad de estar una semana en la empresa, y cómo ellos de frente pueden venir y decir que no he pasado el periodo de prueba, ¿no? Entonces, muchas veces muchos trabajadores quieren denunciar ese hecho, ¿no? Y lamentablemente lo que les decimos es que no se puede. ¿Por qué? Porque la empresa está en su derecho, ¿ok? La empresa ejerce su derecho, precisamente es este derecho del periodo de prueba, ¿no? En el que la empresa puede determinar hasta cuándo es que, o mejor dicho, puede determinar en este proceso la necesidad o no del personal, ¿no? Y están haciendo estrictamente uso de su derecho. ¿Ok? También vamos a ver, por ejemplo, lo que es dentro de los términos. Esto, por ejemplo, lo vamos a encontrar, este periodo de prueba, la duración del periodo de prueba, lo vamos a encontrar dentro de los términos y condiciones que maneja mi organización. También vamos a encontrar las responsabilidades laborales. ¿Ok? Que el contrato tiene que especificar qué funciones son las que vas a realizar dentro de esta, ¿no? Siempre trata de ser lo más específico que puedas con las funciones de trabajo para que más adelante no te pueda generar problemas, pero también como un dato adicional, siempre también recomendamos colocar al final una función general, ¿no? ¿Con qué me refiero con una función general? Una función que de repente pueda decir, y por último, cumplir con otras funciones que el jefe inmediato pueda solicitar. ¿Ok? Y con eso ya le abriste la puerta a que parte de su contrato es que no solamente hacer lo que dice acá, sino también cualquier otra cosa que te puedan pedir, que también estés en la disponibilidad de poder hacerlo, ¿no? Entonces, básicamente eso tenemos que pedir en nuestros contratos de trabajo. También los detalles de la compensación. ¿A qué nos referimos con los detalles de la compensación? ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuánto va a ganar mi trabajador? ¿Ok? ¿Cuánto, cómo le voy a pagar? ¿Ok? Si es que va a ser si es que va a ser de repente en efectivo, va a ser de repente en cheque, va a ser el depósito de cuenta bancaria, qué días del mes te vamos a estar depositando, ¿ok? Todo ello tiene que estar también bien detallado en la compensación, ¿no? Y los términos del contrato específico. ¿A qué se refiere con los términos del contrato específico? Que vamos a encontrar diferentes tipos de contrato de trabajo.
¿Ok? ¿Y cuáles van a ser estos tipos de contrato de trabajo? ¿Ok? Vamos a verlos por este ladito, que son dos tipos de contrato de trabajo básicamente. ¿Ok? Vamos a ver uno que son a tiempo indeterminado y dos que son a plazo fijo. ¿Ok? ¿A qué se refiere a tiempo indeterminado? ¿Ok? A tiempo indeterminado se refiere a los contratos que tienen una fecha de inicio, pero ya no tienen una fecha de fin. Perdón, contratos que tienen una fecha de inicio, pero ya no tienen una fecha de fin. ¿Ok? Por ejemplo, bueno, básicamente, ¿no? ¿Cuándo tenemos que dar un contrato indeterminado a un trabajador? Cuando la necesidad de ese trabajador es permanente, ¿no? Por ejemplo, yo quiero una secretaria. ¿Ok? Ya está. La secretaria, ¿solamente la necesito por temporadas o la necesito siempre? ¿No? En el caso, específicamente en este caso, ¿no? Yo puedo decir, no, mi secretaria la necesito siempre, ¿no? Yo sí o sí tengo que estar con mi secretaria. Entonces, este puesto de trabajo es de necesidad permanente en la empresa. Entonces, lo que te dice es de que si el puesto de trabajo es de necesidad permanente en la empresa, entonces también el contrato que debes hacerle es de manera permanente, ¿no? Es decir, tiene que tener una fecha de inicio y tiene que tener también una fecha de inicio, pero sin una fecha de fin. ¿Y qué es el contrato a plazo fijo? El contrato a plazo fijo es cuando el contrato tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de fin. ¿Ok? Tiene una fecha de fin. Ahora, el contrato a plazo fijo se puede dar por diferentes situaciones, o también los llamamos las diferentes modalidades. ¿Y cuáles pueden ser estas modalidades? Pueden ser los contratos temporales, ¿ok? ¿En qué sentido nos referimos a contratos temporales, no? Por ejemplo, contratos que sean por necesidad del mercado. Ahorita, por ejemplo, tenemos la campaña navideña, ¿no? Que es la campaña más grande del año. Entonces, muchas empresas ahorita, no solo empresas, ¿no? Sino en general comerciantes, todos ellos están ahorita con mucha demanda, ¿no? Por estas fiestas navideñas. Entonces, ¿qué es lo que esta demanda que implica, ¿no? Que se requiera más mano de obra, que se requieran más trabajadores y por lo tanto tenemos que contratar más trabajadores. Pero esta campaña navideña ahorita termina, ¿no? Ya no le quedan más de 10 días a nuestra campaña navideña, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita termina el año y acabó todo ello. Entonces, ¿y qué haría yo con el personal que contraté por esa campaña navideña? Ya no los voy a necesitar. Ok, ya no los voy a necesitar, ¿ok? Entonces, entonces, ¿qué es lo que tendré que hacer? No, ya sería por gusto que yo los conserve. Entonces, lo que tengo que hacer es dejarlos, ¿no? Lo que tengo que hacer es ya solamente tu contrato inicia durante la campaña navideña y termina cuando termina. ¿No? También puede ser por inicio de actividad. No supongamos, voy a incursionar en una nueva actividad, voy a hacer algo, voy a empezar con un nuevo, voy a empezar de repente con un nuevo tipo voy a empezar de repente, no lo sé, con un nuevo tipo de trabajo dentro de mi área, una nueva empresa incluso, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que estás iniciando una actividad nueva, ¿ok? Ahora, no sabemos cómo le va a ir a tu actividad, no sabemos si es que tu actividad sea a largo plazo, a corto plazo, no sabemos si es que tu actividad vaya a tener duración o no, entonces es un poco incierto, ¿no? Hasta el punto que es un poco inestable es un poco inestable cómo va a ser la actividad que vas a tener. Entonces ahí también te permite que puedas tener un tipo de contrato a plazo fijo, ¿no? De que si es que ves que te va bien, puedes ir renovando hasta un máximo de 3 años, me parece, ¿no? Y si es que ves de que la actividad en algún momento ya no tiene el resultado necesario, ok, ya no tiene el resultado, ya no tiene de repente el resultado, eh,
el resultado esperado, entonces ya puedes cortar este contrato, puedes contrar cortar ya este contrato, ¿no? Entonces, esos son los contratos temporales. También tenemos los accidentales que pueden ser ocasionales por suplencia o de emergencia. Supongamos que el trabajador se fue de vacaciones todo un mes, ¿ok? O de repente se le dieron un descanso médico por 2 meses, ¿no? Por un tema muy delicado de salud. No lo sé, la cosa es que se quedó ese puesto, la cosa es que tu trabajador se fue momentáneamente, ¿ok? Y me dejó el puesto de trabajo vacío. Y tú necesitas que ese puesto, este, y tú necesitas que ese puesto este, esté, este, y tú necesitas que de repente ese puesto esté de repente ocupado, no necesitas que alguien venga a ocupar ese puesto, entonces puede ser un personal por reemplazo, ¿no? Que no se va a quedar en la empresa, únicamente va a estar, porque únicamente va a estar en ese puesto mientras dura la ausencia del trabajador, porque en algún momento el otro trabajador va a regresar a su puesto de trabajo. En algún momento el otro trabajador va a regresar a su puesto de trabajo y entonces la otra persona tiene que salir, ¿no? O también por obra o servicio, ¿no? En el cual no requiero al personal de manera permanente, solamente requiero el personal por determinado trabajo, por determinado servicio, entonces también lo puedo contratar al trabajador exclusivamente para ese servicio, ¿ok? Entonces puede ser también este el contrato a plazo fijo. Entonces la normativa, ¿no? Me dice de que estas deberían ser las formas o que estas deberían ser las causas por las cuales yo utilice uno o el otro tipo de contrato. Pero también sabemos que eso es lo que nos dice la normativa, ¿no? Pero muchas veces vamos a ver que va a diferir mucho de la realidad, ¿no? Y en la realidad vamos a encontrar, en la realidad vamos a encontrar que realmente puede ser diferente, ¿no? Y es más, vemos, por ejemplo, trabajadores que son de necesidad permanente en la empresa, pero que los tienen constantemente renovando y renovando y renovando contrato. ¿Y por qué hacen eso las empresas, no? Porque eso hacen las empresas informales, ¿no? O más informales diríamos las empresas que no actúan de manera correcta. ¿Ok? ¿Y por qué las empresas no quieren dar la estabilidad laboral a sus trabajadores? Porque cuando una empresa decide darte la estabilidad laboral, ¿ok? Va a poner de alguna forma en riesgo, ¿ok? Que el trabajador pueda entrar de repente en alguna etapa de conformismo, ¿no? Es de que el trabajador de repente, como ya sabe que el trabajo es suyo, ¿no? Y que ya tiene asegurado, ¿no? El trabajo, puede ser que también baje su productividad, ¿no? O que de repente el trabajador o que de repente en algún momento sientan que ya no desean tener al trabajador en sus filas y no van a poder despedirlo, ¿ok? A menos que tengan una causa justificada. En cambio, mientras el trabajador no tenga un contrato a plazo fijo, no, perdón, mientras no tenga un contrato indeterminado, mientras tenga un contrato a plazo fijo, si es que en algún momento yo como empleador me canso del trabajador, no tengo que llevar un proceso de despido, simplemente espero que termine su contrato de trabajo y no la renuevo, ¿ok? Y listo, y el trabajador se retira, no pasa nada, ¿ok? Entonces, en cambio, si el trabajador estuviera con un contrato a tiempo indeterminado, yo no podría sacarlo así por así. Tendría que ser todo un proceso administrativo, tendría que tener las causas bien detalladas, bien justificadas, ¿no? Entonces, nos vemos por eso que muchas veces las empresas no quieren dar esta estabilidad laboral a los trabajadores, únicamente por el hecho de no amarrarse de alguna manera al trabajador y poder conservar esa libertad de que si es que en algún momento no sintiesen de que ya no desean continuar la relación laboral con el trabajador, tener a la mano alguna estrategia, ¿ok? Tener a la mano alguna estrategia para poder deshacernos del trabajador, ¿ok? Entonces es para ello que nosotros, utilizamos estas, es para ello que nosotros,
mejor dicho, no es por ello que muchos trabajadores no quieren utilizar los tipos de contratación adecuados y de acuerdo a cómo deberían hacerlos. Pero para eso también es que nuestra legislación laboral se da cuenta de que hay empleadores que pretenden sacarle la vuelta, ¿no? Por así decir, a la ley, ¿no? Que pretenden hacer aplicaciones diferentes a los contratos, por lo menos como deberían ser. Y para de alguna manera poder apaciguar esta situación, ¿no? Para de alguna manera poder reducir un poco este daño que le hacen a los trabajadores al no otorgarles el debido contrato que ellos tienen por derecho, nuestra legislación laboral también tiene otra normativa adicional, ¿no? ¿Y qué nos dice de esta normativa adicional? Que si tú eres un trabajador, que si tú eres un trabajador que estás contratado a plazo fijo, es decir, que te están constantemente renovando el contrato de trabajo y llevas más de 5 años trabajando así, en base a constante renovación de contrato, o que si eres un trabajador que están renovando el contrato y llevas 5 años que te están renovando constantemente tu contrato de trabajo, ok, a partir del quinto año, inmediatamente a partir del quinto año que tú renueves el contrato, inmediatamente ante los ojos de la legislación laboral pasas a ser un trabajador, pasas a ser un trabajador a tiempo indeterminado. No importa lo que diga tu contrato, no importa que en tu contrato todavía diga, no, acá dice que eres acá dice que todavía eres que todavía tienes un contrato hasta tal fecha, ¿no? Acá todavía dice que tu contrato va a vencer de acá a 2 meses, no importa. ¿Ok? Ante los ojos de la legislación laboral, a partir del quinto año que tú has renovado seguidamente tu contrato, pasas a ser un trabajador a tiempo indeterminado. ¿Ok? Entonces, con esta normativa, de alguna manera, nuestra legislación laboral trata de aplacar un poco esta manera irregular de utilizar esta manera irregular de utilizar nuestros tipos de contrataciones. Ok, entonces acá vemos los tipos de contrato. Recuerda que también dentro de ellos vamos a ver lo que es, dentro de ellos también vamos a ver lo que va a ser el contrato, lo que va a ser el contrato por periodo de prueba, que el periodo de prueba lo podemos poner como una cláusula dentro de cualquiera de estos dos tipos de contrato, o también podemos redactar un contrato exclusivo de periodo de prueba. Y una vez que termine el periodo de prueba, el trabajador, pues redactamos un nuevo contrato ya del periodo de trabajo exclusivo. ¿Ok? También se puede trabajar de esta manera. ¿Ok? Entonces, hasta acá hemos visto lo que son los tipos de contrato. ¿Ok? Y vamos a ver ahora, ya para poder terminar esta primera partecita, o esta partecita de nuestra sesión, vamos a ver lo que es las relaciones entre los empleadores y los trabajadores. ¿Ok? Y vamos a empezar primero describiendo lo que es el derecho que tienen tanto los empleadores como los trabajadores. ¿Ok? Mucho cuando hablamos, por ejemplo, de toda esta parte de legislación laboral, de recursos humanos, de las relaciones laborales, muchas veces nos enfocamos en lo que es, en lo que es los derechos del trabajador. ¿Ok? Pero tú como recursos humanos, sí, es verdad, tienes que dominar los derechos del trabajador, pero también estás en la necesidad de tener que dominar los derechos del empleador. ¿Ok? También tienes que dominar los derechos del empleador. Y es por ello que en esta primera partecita vamos a ver lo que es los derechos del empleador. ¿Ok? Y vamos a ver primero, ¿cuáles son algunos derechos que tiene el empleador? Primero, al inicio de la relación laboral, ¿ok? Tienes derecho a la elección del tipo de contratación. Tienes derecho, en el caso del contrato de por modalidad, tienes derecho a elegir la modalidad. Tienes derecho a colocar las condiciones laborales, tienes derecho a colocar las condiciones en las relaciones laborales, siempre y cuando estas vayan acorde a lo que dice la ley. Emplear convenios y modalidades formativas también. El empleador, para el fin del contrato de trabajo, tiene derecho a despedir a los trabajadores, siempre y cuando sea por causa justa.
que esté relacionada con su conducta o su desempeño. Como empleador, únicamente puedo despedir bajo dos motivos a un trabajador, por mala conducta o por mal desempeño. ¿Ok? También vamos a ver causales de cese por causas objetivas, ¿no? Y durante la relación laboral, ¿cuáles son los derechos que va a tener el empleador durante la relación laboral? Establecer normas internas, establecer el salario, asignar los horarios, la jornada y la hora de refrigerio, siempre y cuando cumpla, y también los días de descanso, siempre y cuando cumpla con lo que dice la normativa, con lo que dice la ley, ¿no? Que no exceda las 8 horas de trabajo, que tenga su hora de descanso, que tenga su horario de descanso de mínimo 45 minutos, ¿no? Y también que tenga por lo menos un día a la semana de descanso, ¿no? Modificar los horarios de trabajo y también los días de descanso, modificar en cuanto a días, no en cuanto al horario, es decir, por ejemplo, yo puedo decidir que tu día de descanso son los lunes, ¿no? Y de pronto cambiarlo para que puedan ser los martes. Con el previo aviso, ¿ok? Con la previa anticipación, se le avisa al trabajador y puedo hacerlo. Fijar jornadas alternativas o atípicas de horario, ¿ok? Fijar unilateralmente el día de descanso debidamente justificado, modificar turnos, días y horas de trabajo, proponer cláusulas nuevas durante la negociación colectiva en el caso de negociación con sindicatos, ¿no? Y realizar exámenes médicos a los trabajadores cuando lo considere pertinente, asumiendo netamente los costos, ¿ok? Y también diseñar puestos de trabajo, elegir equipos, métodos de trabajo y decidir la forma en cómo le voy a remunerar al trabajador. ¿No? Si es que puede ser en efectivo, si es que va a ser depósito en cuenta, si es que va a ser a través de cheques, si es que va a ser a través de transacción bancaria, o que yo también puedo elegir la forma en cómo le voy a pagar a mi trabajador, siempre y cuando yo le pague. ¿Ok? Y ahora, antes de ver esta última parte, que son, nos vamos a quedar hasta aquí, estimados, porque esta parte de lo que es los derechos del trabajador es un poquito más profunda. ¿Ok? Es un poquito más amplia y ya no lo vamos a poder terminar de ver ahora. ¿Ok? Así que nos vamos a quedar hasta aquí para nuestra siguiente sesión. Quedo muy agradecida con todos ustedes, estimados, felicitarlos porque ya estamos a la mitad de nuestro curso y los dejo con nuestra coordinadora que tiene información para nosotros. Estimada Misita, muchas gracias por su apoyo el día de hoy. Dejo de compartir